El triste final de Kibank Tatlitu. Hay historias que brillan con el resplandor de la fama, el talento y la belleza, pero que esconden, detrás del telón, un drama silencioso, un grito ahogado, una caída que nadie quiso ver venir. Hoy nos sumergiremos en la vida de un hombre que lo tuvo todo, millones de seguidores, papeles protagónicos inolvidables, portadas de revistas internacionales, contratos multimillonarios y el corazón de una nación entera a sus pies. Kaan Tatlıtuğ, el Brad Pitt turco, el ídolo de toda una generación, parecía invencible, pero ni el aplauso eterno ni las luces del estrellato pudieron protegerlo de su verdad más dolorosa. Lo que nadie se atrevía a decir. Lo que se ocultó bajo sonrisas forzadas y contratos silenciosos. Lo que destruyó, poco a poco, no solo su carrera, sino también su espíritu. Este no es un homenaje, es un grito de advertencia. Es la historia del triste final de un hombre que alguna vez fue el símbolo de la perfección. Antes de continuar, te pedimos algo muy importante. Si estás aquí es porque sientes, porque te conmueves, porque te importa lo que ocurre cuando se apagan las cámaras. Entonces suscríbete ahora mismo a este canal. Pero no lo hagas por nosotros, hazlo por cada verdad que aún no ha sido contada, por cada historia silenciada, por cada rostro que llora detrás del telón. Tu suscripción no es solo un clic, es un acto de valor. Únete a quienes no temen mirar la realidad con los ojos abiertos. Esta historia merece ser escuchada. Y tú, mereces conocerla completa. Hay vidas que parecen sacadas de una película perfecta. Kaan Tatlıtuğ tenía todo lo que millones sueñan y muy pocos logran: fama mundial, una belleza que hipnotizaba a la cámara, contratos millonarios, marcas de lujo compitiendo por su imagen, alfombras rojas, flashes, reconocimientos, y sobre todo, el amor incondicional de un público que lo elevó al pedestal de los grandes. Pero lo que nunca imaginaron es que, detrás de cada aplauso, detrás de cada sonrisa congelada para la prensa, se escondía una tormenta devastadora. Esta es la historia de un hombre que fue traicionado por quienes más confiaba. Que cayó víctima de la presión insoportable del éxito. Que enfrentó problemas de salud que el mundo ignoró. Que fue silenciado, aislado y expuesto a decisiones que lo alejaron del arte que tanto amaba. Nadie quiso ver las señales. Nadie se detuvo cuando gritó en silencio. Y cuando por fin el telón cayó, era demasiado tarde. Hubo momentos oscuros, noches enteras sin dormir, diagnósticos que lo dejaron paralizado, rumores que lo destrozaron emocionalmente, traiciones desde lo más íntimo de su círculo. Aislado, desmotivado, incomprendido. La fama lo levantó, pero también fue su prisión más cruel. Las cámaras lo mostraban radiante, pero en su interior se libraban guerras que casi terminan con todo. Lo que parecía un retiro voluntario, en realidad escondía una historia de quiebra emocional, decepciones personales y una soledad tan profunda que ni el dinero ni la fama pudieron llenar. Y antes de sumergirnos en esta verdad tan cruda como necesaria, te pedimos algo desde lo más profundo del corazón. Suscríbete a este canal. Pero no lo hagas por rutina, ni porque sí. Hazlo porque este canal se ha convertido en un refugio para esas historias que los medios callan. Porque aquí no maquillamos la verdad. Hazlo por Kaan, por su historia, por todo lo que nos enseñó y todo lo que le fue arrebatado. Hazlo por cada estrella que se apaga en silencio. Hay nombres que, con solo mencionarlos, evocan perfección. Nombres que parecen destinados a la gloria, al aplauso, al amor de las multitudes. Nombres que iluminan pantallas, portadas, escenarios, y que se convierten en símbolo de toda una generación. Kaan Tatlıtuğ es, sin duda, uno de ellos. Durante años, fue el rostro más amado de Turquía, el actor más codiciado de su generación, el ídolo que conquistó corazones no solo con su apariencia imponente, sino con un talento interpretativo que dejaba sin aliento. Su mirada podía transmitir un universo de emociones. Su presencia, imponente y elegante, se robaba cada escena. Su sonrisa, en apariencia serena, escondía un alma herida que el mundo ignoró por demasiado tiempo mientras millones lo veían como un modelo a seguir, como un hombre que lo tenía todo, como el símbolo de éxito, belleza y estabilidad. Muy pocos sabían lo que realmente ocurría cuando se apagaban los reflectores, cuando se cerraban las puertas, cuando las cámaras dejaban de grabar. Lo que parecía una vida de ensueño escondía tormentas silenciosas, dolores que lo quebraban por dentro, batallas personales que jamás fueron noticia. Porque el verdadero drama no se vivía frente a las cámaras, se vivía en la soledad de un camerino, en las noches interminables sin descanso, en los pensamientos oscuros que lo perseguían incluso en sus mayores momentos de éxito. Kaan Tatlıtuğ no solo tuvo que enfrentarse a la presión inhumana de mantenerse en la cima, también tuvo que cargar con las exigencias de una industria despiadada, con las expectativas imposibles de un público que lo idealizaba,
con la traición de personas que, en lugar de apoyarlo, aprovecharon sus momentos de debilidad. El hombre que veíamos como inquebrantable, en realidad, estaba fracturado por dentro. Luchaba contra la ansiedad, contra enfermedades que fueron ocultadas a propósito por las productoras para no afectar su imagen, contra rumores devastadores que lo empujaron al borde de la desesperación. Nadie sabía que su sonrisa en las entrevistas era ensayada, que sus pasos en las alfombras rojas ocultaban un cuerpo exhausto, que cada nuevo contrato firmado era, en realidad, una cadena más en la prisión de su propia fama, y es que su historia no es solo la de un actor que brilló y cayó. Es la historia de un ser humano que amaba su profesión, pero que terminó devorado por ella. Que soñaba con construir una vida tranquila, pero que fue arrastrado por la vorágine de un éxito implacable. Que dio más de lo que tenía hasta vaciarse por completo. Detrás del actor, había un hombre que lloraba en silencio. Que fue aislado emocionalmente. Que comenzó a alejarse de los escenarios no por falta de ofertas, sino porque su alma pedía auxilio. Y cuando finalmente decidió alejarse, lo hizo sin escándalos, sin titulares, sin despedidas. Lo hizo como hacen los heridos de verdad, en silencio, con dignidad, y con el corazón hecho pedazos. Pero lo más impactante es que, mientras el mundo creía que Kwan se tomaba un descanso por decisión propia, muy pocos supieron la verdad. Las traiciones familiares, los contratos abusivos, los diagnósticos que lo llevaron al límite, los problemas de salud mental que le robaron la alegría, las lágrimas escondidas detrás de cada rodaje, los tratamientos médicos que mantuvo en secreto por miedo a ser descartado por la industria. Hubo noches en que confesó no querer seguir, días enteros en los que no pudo levantarse de la cama, ataques de pánico que lo obligaron a cancelar compromisos, una espiral de soledad tan profunda que ni su fama ni su fortuna lograron mitigar. Hoy, con el alma en la mano, te contamos esta historia porque creemos que merece ser escuchada. Porque detrás del brillo que nos hipnotizó durante años, hubo una oscuridad que nadie se atrevió a mostrar. Y porque, aunque muchos prefieren ignorarlo, el triste final de Kwan Tateltu no fue solo la consecuencia de una decisión personal, sino el resultado de una cadena de abusos, silencios y presiones inhumanas que lo llevaron a desaparecer lentamente de los escenarios y de la vida pública. Los orígenes de una estrella. Antes de que el mundo lo conociera como Kwan Tateltu, antes de que las luces, los aplausos y las cámaras lo rodearan como un dios moderno, existía un niño rubio de mirada melancólica que corría por las calles de Adana, una ciudad del sur de Turquía donde el sol golpea fuerte, donde los sueños parecen lejanos, donde la vida se vive con el corazón en la boca y el alma cargada de esperanza. Aquel niño, nacido el 27 de octubre de 1983, no imaginaba que con el tiempo se convertiría en uno de los rostros más idolatrados del país. Pero también, mucho menos, sabía que esa misma adoración algún día se convertiría en su condena. Porque Kwan nunca fue solo un rostro bonito. Desde pequeño, fue un ser sensible, silencioso, profundo, alguien que observaba más de lo que hablaba, alguien que cargaba con un peso invisible que solo él podía sentir. Nacido en el seno de una familia trabajadora, de origen bosnio por parte de madre y albanés por parte de padre, la herencia de Kwan no era solo genética, era emocional, histórica, espiritual. En su sangre corría el legado de pueblos que habían sido desplazados, silenciados, marcados por el dolor. Su padre, Erdem Tateltu, dirigía una panadería familiar, y trabajaba de sol a sol para mantener a sus 5 hijos. Su madre, Nurten, era una mujer fuerte y protectora, pero emocionalmente rígida, marcada por una vida de sacrificios. Desde muy pequeño, Kwan sintió que el amor en su hogar era real, pero también duro, silencioso, lleno de expectativas. Él no podía simplemente ser un niño. Desde los primeros años, tuvo que aprender a callar su dolor, a esconder su tristeza, a fingir fuerza incluso cuando el miedo lo desbordaba por dentro. Adana, aunque cálida y generosa, también fue el escenario de sus primeros desencuentros con la vida. Kwan no encajaba del todo. Era demasiado sensible para los juegos violentos de los niños de su barrio. Le gustaba dibujar, escribir, imaginar historias, pero aprendió muy pronto que ese lado emocional debía quedar oculto si quería sobrevivir en un entorno donde la masculinidad se medía por la dureza, la fuerza y la rudeza. A los pocos años, su físico comenzó a destacar, y con ello llegaron también las primeras miradas. Algunos lo admiraban, otros lo envidiaban, pero nadie parecía comprender al niño detrás del rostro perfecto. Y eso, aunque él no lo supiera todavía, sería una constante en su vida. La adolescencia fue una etapa de contradicciones. Por fuera, era alto, fuerte, atractivo, con un talento natural para el deporte. Por dentro, era un mar de dudas, inseguridades, miedos y silencios. El baloncesto se convirtió en su refugio, en su escape, en su tabla de salvación.
Soñaba con convertirse en jugador profesional. No por la fama, sino por la sensación de libertad que sentía en la cancha. Cuando jugaba, se olvidaba del mundo. Se olvidaba de los problemas en casa, de los vacíos que lo perseguían, de la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Era bueno, muy bueno. Y su talento lo llevó a Estambul, donde fue becado por un colegio privado gracias a su desempeño como basquetbolista. Allí comenzó una nueva etapa, lejos de su familia, lejos de su tierra, enfrentándose solo a una ciudad inmensa, fría y exigente, pero Estambul, aunque le abrió puertas, también comenzó a mostrarle el lado cruel de la vida adulta. Una grave lesión lo apartó del baloncesto. Su sueño, su refugio, su identidad entera, se desmoronó en cuestión de meses. Todo por lo que había luchado desde niño desapareció. Y con esa caída, vino una depresión silenciosa, profunda, de esas que no se dicen pero se sienten con cada respiración. Fue entonces, justo cuando todo parecía perdido, cuando una mano inesperada se tendió ante él. Un cazatalentos lo descubrió por casualidad, y le ofreció una oportunidad en el mundo del modelaje. En ese momento, él no lo sabía, pero ese instante cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Juan aceptó, sin entusiasmo. No por vanidad, no por deseo, sino por necesidad. Pero la cámara lo amó de inmediato. Su rostro, su cuerpo, su presencia, todo en él parecía hecho para las portadas. En 2002, fue elegido mejor modelo de Turquía. Y al año siguiente, obtuvo el título de mejor modelo del mundo. En cuestión de meses, pasó de ser un joven perdido y derrotado, a convertirse en el centro de atención internacional. Pero lo que parecía una victoria, era, en realidad, el inicio de una nueva forma de presión, una nueva jaula dorada que poco a poco lo alejaría de sí mismo, porque, aunque todos aplaudían su éxito, nadie se preguntaba cómo se sentía él. Nadie le preguntó si era feliz. Si el aplauso curaba sus heridas. Si la fama lo llenaba o lo vaciaba. Nadie se detuvo a ver al joven que, detrás de cada pasarela, detrás de cada sesión de fotos, se preguntaba si ese era realmente su destino, o simplemente el resultado de no haber tenido otra opción. La infancia. Mucho antes de que su rostro decorara vallas publicitarias, portadas de revistas o grandes carteles de televisión, existió un niño que caminaba descalzo por las calles polvorientas de Adana con los bolsillos vacíos, pero los ojos llenos de sueños. Juan Tattletoo, nacido el 27 de octubre de 1983, llegó al mundo en una familia trabajadora que conocía de cerca el peso del esfuerzo y el valor de la dignidad. No nació entre joyas ni lujos. Nació entre hornos encendidos, harina en el aire y el aroma del pan recién hecho, porque su padre, Erdem, era panadero, y cada día comenzaba mucho antes de que el sol asomara por el horizonte. La familia Tattletoo era grande, unida, pero siempre al borde de lo justo. Con 5 hijos que alimentar, los padres de Juan se desvivían para que no faltara el pan sobre la mesa, aunque ellos mismos muchas veces se acostaban sin cenar. A pesar de las carencias, el ambiente en casa estaba cargado de amor. Su madre, Nurten, era el alma del hogar, una mujer tierna pero firme, que enseñó a sus hijos a amar con el corazón abierto, pero también a endurecer el espíritu cuando la vida no ofrecía tregua. Desde muy pequeño, Juan no fue un niño cualquiera. Tenía una belleza inusual, sí, pero lo que realmente lo diferenciaba era su profunda sensibilidad. Era reservado, observador, casi melancólico. Le costaba expresar lo que sentía con palabras, pero lo hacía con los ojos, con gestos, con silencios. Se quedaba mirando el cielo durante horas, se sentaba junto al horno de su padre sin decir nada, solo observando cómo amasaba el pan, como si ese acto cotidiano contuviera alguna clase de sabiduría secreta. No era rebelde ni conflictivo. Era un niño introspectivo, casi invisible, pero intensamente emocional por dentro. Su entorno no era fácil. En la Adana de los años 80 y 90, la vida para las familias trabajadoras era dura. Las calles estaban llenas de niños que crecían rápido, obligados a convertirse en hombres antes de tiempo. Muchos caían en la desesperanza, en la pobreza, en la delincuencia. Pero Juan, de alguna manera, logró mantenerse al margen de ese destino. Encontró en el deporte una vía de escape. El baloncesto no fue solo un juego, fue su primer amor, su refugio, su propósito. Cada tarde, con una pelota entre las manos, se sentía libre. Se olvidaba de los problemas en casa, de las cuentas sin pagar, de los zapatos gastados, de las noches en las que el gas se cortaba o la nevera estaba vacía. Jugando, volaba. Sin embargo, mientras Juan soñaba con encestar la vida, una sombra empezó a crecer en el interior de su hogar. Su padre, el hombre fuerte, el proveedor, empezó a enfermar. Problemas cardíacos comenzaron a debilitarlo.
Las visitas al hospital se volvieron frecuentes. Las risas en casa fueron reemplazadas por suspiros, por preocupaciones que colgaban en el aire como nubes oscuras. A los 12 años, Juan ya no era un niño despreocupado. Era un hijo preocupado por la vida de su padre. Fue entonces que, buscando una mejor atención médica, la familia tomó una decisión dolorosa: dejar a Dana para mudarse a Estambul. Ese momento marcó el fin de su infancia tal como la conocía. Dejar su ciudad natal fue como arrancarle una parte del alma. Dejó atrás sus amigos, sus rincones secretos, sus costumbres, sus tardes de juegos. Estambul, gigante y caótica, lo recibió con frialdad. En la gran ciudad, todo era más rápido, más impersonal. Juan tuvo que adaptarse a nuevas escuelas, a nuevos códigos sociales, a un entorno que no lo abrazaba, sino que lo empujaba a endurecerse. Y él lo hizo. Se refugió aún más en el baloncesto, donde finalmente comenzó a destacarse a nivel profesional en las ligas juveniles. Su altura, su disciplina y su pasión lo convirtieron en promesa de los clubes más importantes del país, pero por dentro, aún cargaba con el peso de una infancia marcada por el dolor, por la incertidumbre, por el miedo a perder al padre. No fueron pocas las veces que regresó del entrenamiento y encontró a su madre llorando en silencio, intentando que nadie la viera. No fueron pocas las veces que tuvo que hacerse el fuerte para que sus hermanos pequeños. La infancia. La infancia de Altay Ulusoy no fue una etapa cualquiera. No fue simplemente ese tiempo dorado que muchos recuerdan con nostalgia y ligereza. En su caso, la infancia fue un territorio complejo, silencioso y, en ocasiones, dolorosamente introspectivo. Fue el primer escenario donde se empezaron a tejer las contradicciones que luego marcarían su vida adulta, la lucha entre el deseo de pertenecer y la necesidad de ser libre, entre la obediencia y el instinto, entre el niño que buscaba agradar y el alma inquieta que necesitaba entender por qué el mundo parecía girar a un ritmo tan ajeno a su sensibilidad. Nacido en Bakırköy, Estambul, en el seno de una familia humilde pero digna, Altay aprendió desde muy temprano a observar. Y no se trataba de una observación superficial, como la que hace cualquier niño curioso. Se trataba de una capacidad casi dolorosa de absorber los gestos, las tensiones, los climas emocionales que flotaban en su casa, en su entorno, en la escuela, en la calle. Su madre, de origen bosnio, era su primer refugio. Una mujer que, a pesar de sus propias cicatrices internas, supo proteger a su hijo con una ternura silenciosa, casi mística. Ella no necesitaba levantar la voz para imponer respeto, su sola presencia bastaba para transmitir calma. Le enseñó a leer los rostros, a escuchar más allá de las palabras, a entender que muchas veces el amor se manifiesta en los detalles más pequeños, en un plato servido con esmero, en una mirada cargada de preocupación, en una mano que se posa suavemente en la cabeza antes de dormir. Su padre, en cambio, era un hombre estructurado, trabajador incansable, con una visión del mundo marcada por la supervivencia y el deber. No era cruel, pero tampoco era accesible. Para él, las emociones eran peligrosas si no se controlaban. No había tiempo para sentimentalismos. Eso generó en Altay un conflicto interior profundo. Por un lado, deseaba ser reconocido por su padre, sentirse validado, ser visto. Por otro, no podía negar la tristeza que le provocaba tener que esconder sus sentimientos para ser aceptado. Esa tensión se convirtió en una constante durante sus primeros años. El niño sensible que aprendía a reprimir sus lágrimas para no parecer débil, que empezaba a fingir seguridad cuando por dentro se sentía fragmentado desde pequeño, fue diferente. No disfrutaba de los juegos ruidosos ni de las bromas crueles que otros niños normalizaban. Prefería pasar tiempo solo, observando las hojas moverse con el viento, escuchando música antigua, viendo películas en blanco y negro donde los personajes decían más con los ojos que con las palabras. Era un niño introspectivo, con una imaginación abrumadora y una necesidad urgente de entender lo que lo rodeaba. Mientras otros jugaban a ser héroes, él se preguntaba por qué las personas se herían entre sí, por qué había días en que su madre parecía ausente, por qué su padre no lo miraba a los ojos cuando le hablaba en la escuela, no destacaba por su participación ni por sus calificaciones sobresalientes. Lo suyo no era el rendimiento académico, sino la intensidad con que vivía cada situación. Era aquel niño que recordaba los gestos de un maestro más que los ejercicios del cuaderno. A veces, cuando se sentía abrumado, se refugiaba en los libros, no necesariamente para aprender, sino para escapar. La lectura, al igual que más tarde lo sería la actuación, le permitía habitar otros mundos donde las emociones eran aceptadas, donde la sensibilidad no era sinónimo de debilidad, sino de poder. No fue una infancia marcada por grandes tragedias visibles, pero sí por un dolor emocional latente, constante, muchas veces ignorado. El tipo de dolor que no se grita,
pero que se acumula. El que va dejando marcas invisibles, pequeñas grietas que con los años se agrandan si no se atienden. Y sin embargo, en medio de esa aparente fragilidad, Aatai desarrolló una fuerza inmensa. Una fuerza que no venía de la imposición ni del enojo, sino de la capacidad de resistir sin perder su esencia. Una fuerza callada, casi espiritual, que se convertiría en el motor secreto de todas sus decisiones futuras. Fue también durante su infancia que conoció por primera vez el sabor de la injusticia. No era raro que otros niños lo señalaran por no ser como ellos, por no reírse en los momentos esperados, por ser demasiado serio, demasiado callado. Él sentía, en lo más profundo de su ser, que no había nada malo en ser diferente, pero la sociedad no siempre lo dejaba en paz. Comenzó a construir, entonces, una especie de escudo invisible, una mezcla de discreción, ironía, introspección y distancia emocional que usaba para protegerse del mundo exterior. Pero ese escudo también lo alejaba de vínculos verdaderos. Lo hacía sentirse solo, incluso rodeado de gente, y fue precisamente en esa soledad que se fue forjando el artista. Porque lo que nadie veía era que, mientras los demás vivían hacia afuera, Aatai crecía hacia adentro. En cada momento de silencio, él imaginaba escenas, personajes, historias que nadie más conocía. En su mente, el mundo era más amplio, más profundo, más humano. Y aunque no sabía cómo lo haría, intuía que algún día, de alguna forma, iba a transformar esa sensibilidad en algo visible. Iba a convertir sus heridas en arte. Su infancia, lejos de ser una etapa pasiva, fue un laboratorio emocional. Allí se cultivaron sus silencios, sus dudas, sus sueños y también sus sombras. Fue un niño que aprendió demasiado temprano que el mundo muchas veces no tiene espacio para los que sienten demasiado. Pero también entendió que aquellos que logran sobrevivir sin endurecerse, sin traicionarse, pueden llegar a tocar el alma de los demás de una forma única. Por eso, cuando años después millones lo admiraban por su talento actoral, lo que en realidad veían, aunque no lo supieran, era al niño que un día, en algún rincón de Estambul. Adolescencia. La adolescencia de Kvantateltu no fue una etapa de descubrimientos dulces ni de sueños inocentes. Mientras otros jóvenes aprendían a besar por primera vez o salían a escondidas con sus amigos, él vivía entre hospitales, silencios y un dolor que no sabía cómo nombrar. Era apenas un niño cuando su familia tuvo que dejar Adana, su ciudad natal, para mudarse a Estambul. No lo hicieron por ambición ni por promesas de un futuro mejor, sino porque su padre, su roca, su guía, había enfermado gravemente, y en la capital existía la única esperanza de tratamiento. Aquel cambio fue abrupto, desgarrador. Para él, significó el fin de la infancia. Llegar a Estambul siendo un chico del sur fue como aterrizar en otro universo. Las calles eran más grises, la gente más fría, y los días más largos. Kvan, con su acento marcado, su ropa sencilla y su mirada introspectiva, se convirtió en el blanco de burlas en la escuela. No era como los demás. No hablaba de marcas, no alardeaba de celulares, no pertenecía a ningún grupo. Se sentía como un árbol trasplantado a una tierra que no lo aceptaba. Sin embargo, jamás se rebeló, jamás alzó la voz para exigir respeto. Aprendió a callar, a mirar hacia adentro, a fingir que no pasaba nada. Cada risa burlona, cada palabra cruel, la guardaba en lo más hondo de su pecho. Y ahí, en ese lugar que nadie veía, comenzaba a forjarse una sensibilidad profunda que más tarde le daría las alas para interpretar el alma humana como pocos. En medio de tanta incertidumbre, fue el baloncesto lo que le dio un refugio. Desde pequeño había sido alto, fuerte y con una coordinación que llamaba la atención. Cuando entraba a la cancha, todo desaparecía. Ya no era el forastero, ni el hijo del enfermo, ni el adolescente quebrado. Era simplemente él, con el balón entre las manos, con el corazón palpitando con fuerza, con los músculos en tensión y la esperanza de que, por unos minutos, el mundo se detuviera. El deporte se convirtió en su salvación. No solo le dio disciplina, sino una razón para levantarse cada mañana. Entrenaba con una obsesión que asustaba a sus entrenadores. Era como si su vida dependiera de cada rebote, de cada enceste, de cada partido ganado. Y en cierta forma, así era. Porque Kvan no solo jugaba para él. Jugaba para su padre, para su madre cansada, para sus hermanos que aún soñaban con un futuro mejor. Jugaba para demostrar que aún había algo que no estaba roto, pero la vida, siempre cruel en sus giros más inesperados, decidió ponerle una trampa cuando más necesitaba estabilidad. Una lesión en la pierna, aparentemente menor, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Los médicos fueron tajantes: si seguía forzando, podría quedar con secuelas permanentes.
Aquella noticia lo destruyó. Con apenas 17 años, tuvo que renunciar al único sueño que había logrado construir con sus propias manos. El dolor físico fue nada comparado con el vacío que lo devoraba por dentro. Durante semanas, no quiso salir de su cuarto. No hablaba. Apenas comía. Miraba el techo, tratando de entender por qué todo lo que amaba le era arrebatado. El baloncesto había sido su salvación, y ahora, hasta eso le era negado. En su casa, la atmósfera era densa, casi irrespirable. Nadie se atrevía a mencionar el tema, como si al ignorarlo pudieran revertir el destino. Pero todos sabían que algo se había roto en él. Su madre, con el rostro marcado por la preocupación, hacía lo imposible por mantener la calma. Su padre, cada vez más débil, evitaba mirarlo a los ojos. Y Kwan empezó a construir un muro a su alrededor. Aprendió a esconder su tristeza tras una sonrisa tenue. Aprendió a reprimir el llanto, a evitar el contacto, a fingir que estaba bien. Era su manera de protegerse, porque si mostraba debilidad, temía que todo se viniera abajo. Fue entonces cuando, casi por casualidad, la vida le presentó un camino completamente distinto. Un día, mientras caminaba por las calles de Estambul, un cazatalentos lo detuvo. Le habló sobre agencias de modelaje, sesiones de fotos, campañas publicitarias. Kwan no entendía nada. Él no se veía como modelo. Se sentía roto, inseguro, sin rumbo. Pero la necesidad económica en su casa era aplastante. Su padre seguía enfermo, los gastos crecían, y él ya no podía contribuir desde el deporte. Así que aceptó. Fue al primer casting sin expectativas. Puso su mejor cara, aunque por dentro no sentía nada. Sonrió para la cámara como si no le doliera la vida. Y, sorprendentemente, funcionó. Su rostro empezó a aparecer en revistas, su figura fue solicitada en pasarelas, y muy pronto, el adolescente que se sentía invisible se convirtió en uno de los modelos más cotizados del país, pero la fama temprana no curó sus heridas. Las amplificó. Kwan se encontraba rodeado de luces, pero por dentro seguía envuelto en sombras. Sentía que todos admiraban su apariencia, pero nadie se interesaba por su historia, por su esencia, por su dolor. Se convirtió en experto en sonrisas falsas, en entrevistas controladas, en esconder el temblor de sus manos antes de subir a una pasarela. A veces, al terminar un evento, volvía a casa, se quitaba el maquillaje frente al espejo y no se reconocía. ¿Quién era ese joven admirado por miles, si en su interior seguía siendo el niño que lloraba en el hospital de su padre? Esa dualidad lo perseguía día y noche durante esos años, vivió con una profunda sensación de soledad. Aunque tenía éxito, dinero y reconocimiento, sentía que le faltaba algo esencial. Nunca tuvo una adolescencia normal. Nunca supo lo que era ir al cine con amigos sin preocuparse por el futuro. Nunca disfrutó de un primer amor sin miedo al abandono. Todo en su vida fue lucha, sacrificio, resiliencia. Y aunque esa experiencia forjó el hombre fuerte y talentoso que luego conquistaría el mundo de la actuación, también dejó cicatrices que aún, hasta el día de hoy, lo acompañan en silencio. Esa fue la adolescencia de Kwan Tateltu, una travesía marcada por la pérdida, la superación y una búsqueda constante de sentido en medio del dolor. Un viaje interno donde el brillo de los focos jamás logró apagar la melancolía de un joven que, en lo más profundo, solo deseaba ser amado por quien realmente era. La vida escolar. La infancia y la adolescencia de Kwan Tateltu no solo estuvieron marcadas por su belleza natural y su imponente presencia, sino también por una vida escolar que moldeó profundamente su carácter, sus valores y sus sueños. Desde pequeño, Kwan mostró una curiosidad insaciable y una energía que lo impulsaba a explorar más allá de los límites que muchos considerarían normales para un niño común. Su entorno escolar fue el primer escenario donde aprendió lecciones cruciales que posteriormente lo acompañarían en su camino hacia la fama y el reconocimiento internacional. Durante sus años en la escuela primaria y secundaria en Adana, ciudad donde creció, Kwan destacó por ser un alumno aplicado y responsable, aunque no exento de las típicas travesuras y momentos de rebeldía propios de la juventud. La disciplina y el compromiso con sus estudios fueron pilares que su familia siempre fomentó, conscientes de que la educación sería la base para cualquier futuro éxito. Sin embargo, no todo fue sencillo ni siempre estuvo alineado con el sistema tradicional. Kwan buscaba también espacios para expresarse, para conectar con sus compañeros y para descubrir quién era realmente. El deporte jugó un papel fundamental en su vida escolar. Desde temprana edad, Kwan practicó baloncesto y fútbol, disciplinas que no solo le brindaron una vía para canalizar su energía, sino que también le enseñaron el valor del trabajo en equipo, la perseverancia y la resiliencia frente a la derrota.
Fue en las canchas donde muchas veces aprendió a liderar y a enfrentar la competencia con respeto y determinación, cualidades que más adelante serían esenciales en su carrera artística. Sus entrenadores y compañeros lo recuerdan como un joven dedicado, con una actitud positiva y una voluntad inquebrantable para mejorar cada día. A pesar de su popularidad entre los estudiantes por su carisma natural y atractivo físico, Kwon siempre mantuvo una humildad admirable. No buscaba sobresalir solo por su apariencia, sino que se esforzaba por ser reconocido por su talento, su honestidad y su carácter. Su vida escolar también estuvo marcada por amistades sinceras, algunas de las cuales perduran hasta hoy, mostrando que a pesar de los cambios y la fama, nunca perdió ese contacto genuino con sus raíces y sus orígenes. Otro aspecto relevante durante su etapa escolar fue su interés por las artes y la cultura. Aunque no se sabía con certeza que se convertiría en actor, Kwon ya mostraba un gusto especial por la música, el teatro y la expresión artística en general. Participó en actividades extracurriculares relacionadas con el arte, lo que le permitió descubrir un mundo nuevo y fascinante que eventualmente definiría su carrera profesional. Estas experiencias fueron cruciales para despertar en él la pasión por la actuación y la narración de historias. Sin embargo, no todo fue un camino fácil ni sin obstáculos. Kwon enfrentó también momentos de presión y conflicto, tanto por las expectativas familiares como por su propio deseo de encontrar su lugar en el mundo. Como muchos jóvenes, tuvo que aprender a equilibrar sus sueños con las responsabilidades escolares, a lidiar con la inseguridad y a construir su identidad en medio de un entorno a veces exigente y competitivo. Esas lecciones, aunque dolorosas en ocasiones, fortalecieron su carácter y su determinación. En resumen, la vida escolar de Kwon Tae-tu fue un periodo de descubrimiento, aprendizaje y formación integral. Fue en esos años donde se sembraron las semillas de la disciplina, la pasión y el compromiso que lo acompañarían toda su vida. Cada día en la escuela fue una pieza esencial en el mosaico de su historia, un capítulo que lo preparó para enfrentar con éxito los desafíos que la fama y la actuación le presentarían más adelante. Juventud de Kwon Tae-tu, entre la gloria y el vacío. Si su adolescencia fue un campo de batalla emocional, su juventud fue una montaña rusa en la que cada triunfo parecía venir acompañado de una caída interior. Kwon Tae-tu entró a la adultez con una carga emocional que muy pocos sabían que llevaba consigo. A los 18 años, mientras muchos jóvenes apenas daban sus primeros pasos en la vida, él ya estaba inmerso en un mundo de contratos, compromisos, cámaras, viajes, horarios extenuantes y una atención pública que podía devorar el alma. Desde fuera, su vida lucía como una fantasía, un joven apuesto, exitoso, deseado por millones, fotografiado en eventos exclusivos, rodeado de figuras del entretenimiento, viajando por Europa como modelo internacional. Pero por dentro, seguía siendo ese muchacho silencioso, con el corazón lastimado, que buscaba desesperadamente algo más que aplausos. Estambul lo había moldeado con dureza, y el modelaje, aunque le dio prestigio, nunca calmó el fuego que ardía dentro de él. Era admirado, sí, pero también reducido a una imagen. Un cuerpo. Una cara. No un ser humano con dudas, miedos y sueños. Muchos lo alababan por su belleza, pero muy pocos le preguntaban qué pensaba, qué sentía, qué le dolía. Esa desconexión entre su imagen pública y su realidad íntima empezó a pesar como una losa. A menudo se encontraba solo en habitaciones de hotel, mirando por la ventana, preguntándose si todo eso valía la pena. Tenía fama, pero no tenía paz. Tenía éxito, pero no se sentía libre. Tenía contratos, pero no tenía rumbo, y fue precisamente esa inquietud, esa sensación de vacío disfrazado de gloria, lo que lo empujó hacia la actuación. No fue una decisión planeada ni un paso lógico en su carrera. Fue un grito del alma. Un intento desesperado por encontrar un espacio donde pudiera expresar todo lo que callaba. Cuando le ofrecieron su primer papel en televisión, muchos dudaron. Algunos lo veían solo como otro modelo queriendo actuar, una cara bonita sin sustancia. Pero Kwon, como siempre, no respondió con palabras. Respondió con entrega. Se sumergió en los personajes como si su vida dependiera de ello. Estudió, observó, se preparó. Y lo más importante, utilizó su propio dolor, sus propias sombras, para dar profundidad a cada mirada, a cada silencio, a cada escena. Su debut como actor fue un punto de inflexión. No porque hubiera encontrado por fin su camino definitivo, sino porque fue la primera vez que alguien, del otro lado de la pantalla, no solo lo miró, lo sintió. Y eso, para alguien que había vivido invisibilizado emocionalmente, fue un cambio radical. Ya no se trataba solo de cómo se veía. Se trataba de lo que transmitía. Por primera vez, lo escuchaban con el alma. Y él, con cada actuación,
comenzó a sanar poco a poco, pero la transición no fue fácil. En el mundo del espectáculo, los prejuicios son crueles y las etiquetas difíciles de romper. Kwan enfrentó críticas, comparaciones, juicios injustos. Muchos esperaban que fracasara, que se rindiera, que volviera a las pasarelas. Pero él, alimentado por años de resiliencia, se aferró a su nueva pasión con una fuerza casi feroz. Se transformó, se reinventó, y demostró que tenía mucho más que ofrecer que una simple apariencia. En cada nuevo proyecto, crecía. No solo como actor, sino como ser humano, y mientras su carrera comenzaba a despegar en serio, su vida personal seguía siendo un torbellino. La enfermedad de su padre continuaba robándole noches de sueño. Las relaciones sentimentales eran complejas, intensas, a veces dolorosas. Le costaba confiar, abrirse, mostrarse vulnerable. Había aprendido a protegerse tanto que, incluso cuando amaba, lo hacía a medias. Porque en el fondo, temía que lo abandonaran, que lo usaran, que lo amaran solo por la imagen, no por el hombre. Su corazón seguía marcado por la soledad de la infancia, por la ansiedad de no ser suficiente, por la necesidad de ser visto, verdaderamente visto. Aún así, en medio de todo ese caos, hubo momentos de luz. Amistades sinceras, proyectos que lo emocionaron profundamente, personajes que le permitieron explorar emociones que llevaba años reprimiendo. El joven modelo se fue transformando, poco a poco, en un actor respetado, en un hombre que había aprendido a levantarse una y otra vez. Pero la juventud de Kwan no fue una etapa fácil. Fue una guerra interna constante entre lo que el mundo esperaba de él y lo que su alma necesitaba. Fue un periodo de aprendizaje brutal, de autodescubrimiento doloroso, de búsquedas infinitas. Fue una danza entre la fama y el vacío, entre los focos y las sombras, y a pesar de todo, sobrevivió. No sin heridas. No sin cicatrices. Pero con una fuerza que pocos conocen. La juventud de Kwan Tateltu fue una travesía silenciosa por los rincones más oscuros de sí mismo, una lucha por encontrar autenticidad en un mundo de máscaras. Y esa lucha, lejos de destruirlo, terminó por convertirlo en el hombre que el mundo conocería no solo como un ídolo turco, sino como un alma compleja, honesta y profundamente humana. Los primeros pasos de la carrera de Kibang Tatlitu, el nacimiento de una estrella. Los primeros pasos en la carrera de Kwan Tateltu estuvieron marcados por una mezcla de incertidumbre, esfuerzo titánico y un deseo ardiente de trascender mucho más allá de la imagen superficial que el mundo tenía de él. Aunque había logrado conquistar el mundo del modelaje, un espacio donde su belleza y presencia física le abrían puertas, dentro de él había un anhelo profundo que ninguna sesión de fotos o pasarela lograba satisfacer, ser reconocido no solo como un rostro atractivo, sino como un artista capaz de contar historias, de transmitir emociones auténticas y de conectar con el público en un nivel mucho más íntimo y humano. Su incursión en la actuación no fue algo planeado desde el inicio ni llegó en medio de un camino fácil ni lineal. Fue más bien como un llamado interno, un impulso nacido de la necesidad de romper las cadenas que lo ataban a la simple imagen y al estereotipo de modelo convertido en actor. Al principio, enfrentó un escepticismo enorme, no solo del público sino también de la industria misma, que veía con desdén a aquellos que intentaban cambiar de rol sin la formación o el talento necesario. Sin embargo, Kwan tenía algo que no se podía enseñar ni comprar, una pasión auténtica y una determinación que superaban cualquier obstáculo. Su debut en la televisión turca llegó con la serie Gumus, un proyecto que aunque modesto, fue crucial para sentar las bases de su futuro. Interpretar al joven protagonista fue un reto monumental para alguien que apenas comenzaba, pero también una oportunidad de oro para mostrar que detrás de aquella figura imponente había un talento genuino, capaz de hacer vibrar a la audiencia con sus emociones. Con cada escena, Kwan absorbía cada palabra, cada gesto, cada mirada, transformándose poco a poco en un actor que podía llevar historias complejas y humanas con sensibilidad y fuerza, pero el camino no fue fácil ni rápido. Durante esos primeros años, Kwan tuvo que luchar contra la sombra de su pasado como modelo, un estigma que a menudo intentaba minimizar su esfuerzo y su habilidad para actuar. En muchas ocasiones, recibió críticas duras y despectivas de críticos y colegas que dudaban de su compromiso y de su capacidad para sostener una carrera sólida en la actuación. Sin embargo, lejos de desanimarse, usó esas críticas como combustible para trabajar más duro, para estudiar más, para prepararse mejor. Pasaba horas y horas en clases de actuación, en ensayos, en observar a otros actores, en aprender no solo técnicas sino también la capacidad de sentir y transmitir verdades emocionales profundas. Además, en esos primeros pasos, su vida personal y profesional estaban entrelazadas en una vorágine intensa. El éxito creciente lo expuso a un mundo de tentaciones, presiones y expectativas que podían derribar incluso al más fuerte.
Sin embargo, Kwan mantuvo la cabeza firme, consciente de que cada paso que daba definía no solo su carrera, sino su vida entera. Aprendió a navegar ese mundo con una mezcla de humildad y orgullo, entendiendo que su talento era un regalo que debía cuidar y cultivar con respeto y disciplina. Fue durante esos años que también comenzó a construir una base sólida de fans, no solo en Turquía sino también en otros países, gracias a la transmisión internacional de las telenovelas turcas que conquistaban mercados tan variados como América Latina, Europa y el Medio Oriente. Su carisma, su apariencia imponente y, sobre todo, la autenticidad que transmitía en sus papeles, lograron conectar con audiencias diversas que veían en él mucho más que un simple actor, un símbolo de lucha, pasión y autenticidad. Los primeros pasos de Kwan Tatlıtuğ en la actuación no solo fueron el inicio de una carrera estelar, sino también el nacimiento de una figura que redefiniría la imagen del actor turco en el mundo, mostrando que detrás de la belleza y el éxito había una historia humana llena de esfuerzo, resiliencia y un anhelo profundo de ser comprendido y valorado por su verdadero talento. Cada casting ganado, cada escena filmada, cada aplauso recibido era un pequeño triunfo contra las dudas, contra las críticas, contra el destino. Así comenzó a forjarse la leyenda de un joven que, con trabajo y pasión, no solo conquistó la pantalla, sino también el corazón de millones. Las caídas más duras de Altay Ulusoy. Las caídas de Altay Ulusoy no fueron simplemente tropiezos momentáneos ni errores pasajeros que se resolvieron con una disculpa pública o un comunicado de prensa cuidadosamente redactado. Fueron abismos reales, profundos, que lo hicieron tambalear hasta el núcleo de su identidad. Lo enfrentaron consigo mismo en silencio, sin cámaras, sin luces, sin fans, sin aplausos. Porque mientras el mundo lo celebraba como uno de los rostros más hermosos de la industria, mientras sus fotos decoraban portadas de revistas internacionales y su nombre se repetía con euforia en redes sociales, en su interior se gestaban tormentas invisibles, emociones no resueltas, traumas antiguos que comenzaban a reclamar espacio en medio de la presión constante por mantener una imagen perfecta ante millones de ojos. Uno de los primeros golpes públicos que sacudieron su ascenso fue el escándalo por consumo de drogas que explotó en 2013. Fue arrestado junto con otros actores en una operación que involucraba el uso y posesión de sustancias ilegales, y aunque sus abogados aseguraron que se trataba de un uso personal y no de tráfico, el daño fue brutal. La noticia recorrió Turquía como un relámpago sucio, con titulares agresivos que lo tildaban de mal ejemplo para la juventud, de ídolo caído, de estrella descarriada. Los medios no tuvieron piedad. Algunos programas de televisión se deleitaban en repetir su rostro cabizbajo entrando a la estación de policía, como si un error fuera suficiente para borrar su talento, su trabajo, su historia. Lo que nadie veía era la dimensión humana de aquel episodio, la ansiedad crónica que venía arrastrando, el insomnio, el miedo a decepcionar, la carga abrumadora de tener que ser perfecto para todos mientras por dentro se sentía cada vez más perdido. Tras su liberación bajo fianza, muchos pensaron que su carrera había terminado. Las marcas suspendieron contratos, algunos productores se distanciaron, y hubo semanas en que todo lo que había construido parecía desmoronarse como un castillo de cartas. Pero lo más duro no fue la sanción pública. Fue la herida íntima de sentirse juzgado por un país entero, incluso por aquellos que alguna vez la aclamaron, y tener que mirar a su madre a los ojos sabiendo que su tristeza no venía solo de la prensa, sino del dolor profundo de ver a su hijo sufrir. Esa etapa lo obligó a enfrentarse no solo a las consecuencias externas de sus decisiones, sino también a las raíces internas de su vacío. Fue una caída en espiral silenciosa, con momentos de aislamiento extremo, dudas existenciales, pensamientos oscuros y una sensación de pérdida de rumbo que lo llevó a cuestionarse si realmente estaba hecho para soportar el precio de la fama. Esa crisis no fue un paréntesis. Fue el inicio de un proceso de reconstrucción emocional que duró años. Aunque siguió trabajando y retomó su carrera con disciplina, había una parte de él que ya no confiaba en nadie. Se volvió más cerrado, más introspectivo, y por momentos, casi invisible. Las redes sociales lo mostraban con sonrisas breves, pero en la intimidad, batallaba con demonios mucho más profundos. El miedo constante a volver a decepcionar, la sensación de no ser suficiente a pesar del reconocimiento, el dolor de no poder confiar plenamente en sus propios amigos, la presión de tener que rehacerse en público sin derecho al error. Porque una vez que se rompe la imagen perfecta, el mundo deja de mirar con admiración para comenzar a observar con lupa, esperando una nueva caída, una nueva grieta, un nuevo motivo para señalar. Además, durante esos años oscuros, Altay enfrentó otras pérdidas silenciosas. Amistades que se alejaron en cuanto el escándalo estalló, proyectos que se evaporaron en reuniones de última hora, directores que lo elogiaban en privado pero lo descartaban en cuanto aparecía su nombre en los tabloides. A nivel sentimental,
También sufrió rupturas que jamás hizo públicas, relaciones marcadas por el desequilibrio entre el amor genuino y la sombra permanente de la fama, que le impedía vivir con libertad, que le robaba incluso la posibilidad de una intimidad plena. Muchas veces se encontró solo, no solo en lo físico, sino en lo emocional, incapaz de confiar en nuevas personas, encerrado en un círculo de silencio donde las únicas voces eran las de sus propios pensamientos. La soledad, en esos momentos, no era una opción. Era un refugio obligado, incluso cuando retomó el camino con éxitos como Yerde y de Protector, la sombra de aquel pasado lo seguía de cerca. No faltaban periodistas que lo recordaban como el actor problemático ni programas que lo mencionaban con ironía cuando hablaban de ídolos que se recuperaron de sus errores. Pero lo que esos juicios simplistas no entendían era que Atai Ulusoy no se recuperó. Se transformó. No volvió a ser el mismo. Aprendió a convivir con su pasado como quien aprende a convivir con una cicatriz visible. No intentó borrarlo. Lo integró. Lo asumió. Lo aceptó como parte de su historia. Y fue esa aceptación la que le permitió encontrar una madurez actoral mucho más poderosa, una sensibilidad que comenzó a reflejarse en cada personaje, en cada escena, en cada decisión profesional que tomaba con una calma que solo quien ha caído de verdad puede entender. Las caídas de Atai no lo destruyeron, pero sí lo reconfiguraron por completo. Le arrebataron la inocencia, le quitaron la necesidad de complacer a todos, le arrancaron el deseo de aparentar fortaleza, y en su lugar dejaron algo mucho más valioso, la capacidad de mirar hacia adentro sin miedo, de saberse vulnerable sin vergüenza, de ser humano en un mundo que exige máscaras permanentes. Y esa es, quizás, su mayor victoria. No la fama, no los premios, no los contratos millonarios, sino haber sobrevivido a sí mismo, haber reconstruido su alma entre ruinas, haber continuado sin renunciar a su esencia. Vida personal y amores. Detrás del brillo de las cámaras y el aplauso de millones, la vida personal de Quanta Teltu es un entramado complejo de emociones, decisiones y momentos que han moldeado no solo al artista, sino al hombre que se esconde tras la fama. Su corazón, al igual que su carrera, ha recorrido caminos tan intensos como invisibles para el gran público, lleno de amores profundos, pérdidas dolorosas, aprendizajes y encuentros que dejaron huella imborrable desde muy joven, cuando tuvo que aprender a proteger su intimidad en un mundo que exige exposición constante. La fama no es fácil para nadie, pero para alguien tan sensible y reservado como él, significó enfrentar el desafío de equilibrar la persona pública con el ser humano detrás del personaje. En ese terreno, sus relaciones amorosas siempre estuvieron bajo la lupa, convirtiéndose en un tema recurrente en la prensa y en las conversaciones de sus seguidores, quienes anhelaban conocer más allá de la superficie. Su primer gran amor público fue con la actriz Basak Dizer, una relación que comenzó con discreción pero que rápidamente se convirtió en un vínculo fuerte y sincero. La pareja ha demostrado que el verdadero amor puede florecer lejos del ruido mediático, construyendo una base sólida de respeto, complicidad y apoyo mutuo. Aunque los reflectores suelen enfocarlos, Juan y Basak han sabido mantener un perfil bajo y proteger su relación, priorizando su bienestar y la construcción de un futuro en conjunto, algo que no es fácil en el mundo del espectáculo donde las distracciones y tentaciones son constantes. Antes de consolidar esta relación, Juan vivió romances intensos y también episodios de desamor que lo marcaron profundamente. Cada relación fue una lección, un capítulo de autoconocimiento y crecimiento personal. Algunos amores terminaron en dolor y confusión, otros en aprendizajes que lo ayudaron a entender mejor sus propias necesidades emocionales. A pesar de las dificultades, nunca perdió la capacidad de amar ni la esperanza de encontrar a alguien que pudiera compartir con él no solo la fama, sino también las vulnerabilidades y los sueños más íntimos. Además, su familia siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. La conexión con sus padres, especialmente con su madre, fue crucial para sostenerlo en los momentos de crisis y duda. La enfermedad de su padre fue una sombra que lo acompañó durante años, recordándole la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante. Esa experiencia lo hizo más fuerte, más consciente y también más sensible a las realidades que no se ven en las cámaras ni en las alfombras rojas. A lo largo de su vida, Juan también ha demostrado ser una persona comprometida con causas sociales y humanitarias, utilizando su voz para apoyar iniciativas que buscan justicia y bienestar para los más vulnerables. Esa faceta de su vida refleja un hombre íntegro, que busca trascender más allá de la actuación y la fama, y que entiende que su influencia puede ser un vehículo para el cambio positivo. Los amores de Quanta Teltu no son solo historias de pasión y romance, sino también relatos de crecimiento, de enfrentar las propias sombras y de aprender a amar desde la verdad y el respeto. En sus palabras y en sus actos se percibe un hombre que, pese a las heridas y las dificultades, nunca renunció a la esperanza ni a la búsqueda de una conexión auténtica y profunda.
Esa dualidad entre la luz y las sombras del corazón es lo que lo hace no solo un ícono, sino un ser humano real, con todas sus complejidades y grandezas. En definitiva, la vida personal y los amores de Quantateltu son un testimonio de resiliencia, madurez y humanidad. Su historia nos recuerda que detrás de toda estrella hay una persona que siente, que sueña, que lucha y que ama con todo el corazón, enfrentando las tormentas y celebrando las alegrías con la misma intensidad que entrega en cada actuación. Las polémicas. Aunque Quantateltu ha sido celebrado mundialmente como uno de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía, su trayectoria no ha estado exenta de controversias que han puesto a prueba su imagen pública y su fortaleza emocional. En el mundo del espectáculo, donde la fama y la exposición van de la mano con la crítica y la especulación, cada paso que da puede convertirse en objeto de debate y juicio, y Quan no ha sido la excepción. Una de las polémicas más resonantes en su carrera tuvo que ver con su transición del modelaje a la actuación. Muchos críticos y expertos de la industria inicialmente cuestionaron su capacidad para asumir papeles complejos y sostener una carrera sólida en la actuación. Lo tacharon de modelo que intenta actuar y minimizaron su talento, afirmando que su éxito se debía más a su apariencia que a sus habilidades interpretativas. Esta crítica, aunque común en la industria para quienes vienen de otros ámbitos, fue especialmente dura para Quan porque puso en entredicho su pasión y dedicación. Sin embargo, lejos de dejarse vencer, usó esos ataques para fortalecer su disciplina y demostrar, proyecto tras proyecto, que era mucho más que un rostro bonito, que podía transmitir emociones auténticas y complejas. Otra controversia que generó mucho ruido tuvo que ver con rumores sobre su vida privada, particularmente respecto a sus relaciones amorosas. Como sucede con muchas figuras públicas, la prensa sensacionalista y las redes sociales se convirtieron en un campo minado para Quan, donde cada rumor se amplificaba y cada detalle se distorsionaba. Se le vinculó con diversas figuras del espectáculo turco, y en algunos casos, esos rumores dieron pie a malentendidos y conflictos que afectaron su imagen y su entorno personal. A pesar de las especulaciones, Quan mantuvo una postura reservada, prefiriendo que su vida personal quedara al margen de la opinión pública, un esfuerzo que a veces fue interpretado erróneamente como frialdad o falta de transparencia. Además, su fama internacional trajo consigo desafíos particulares. Al convertirse en un símbolo cultural en países tan diversos como México, Argentina o España, Quan se encontró enfrentando opiniones muy polarizadas. En algunas ocasiones, fue objeto de críticas por interpretar personajes considerados polémicos o por participar en producciones que generaron debates culturales o sociales en diferentes regiones. Esto lo llevó a enfrentar la complejidad de actuar en un contexto global donde las sensibilidades y expectativas pueden variar enormemente, obligándolo a navegar con cuidado y responsabilidad para no dañar su carrera ni su imagen. En el ámbito profesional, también se presentaron desafíos relacionados con contratos, derechos de imagen y diferencias creativas con productores y directores. Como cualquier actor que busca mantener su integridad artística, Quan tuvo que enfrentar momentos de tensión donde sus decisiones y postura firme generaron rumores y confrontaciones dentro de la industria, hechos que en ocasiones llegaron a los medios y se convirtieron en temas de debate público. Sin embargo, a pesar de estas polémicas, lo que ha quedado claro es la resiliencia y madurez de Quantateltu. En vez de sucumbir a la presión o a las críticas destructivas, eligió aprender de cada experiencia, usar las controversias para crecer y fortalecer su carrera y su vida personal. Su capacidad para mantenerse auténtico y centrado ante las adversidades es quizás uno de sus mayores logros, y un ejemplo para quienes enfrentan la fama y el escrutinio público. En definitiva, las polémicas que han rodeado la vida y carrera de Quantateltu no son solo capítulos de conflicto, sino episodios que revelan la complejidad de ser una figura pública en un mundo cada vez más conectado y exigente. Su historia nos muestra que detrás del glamour y la fama hay un ser humano que lucha, que se equivoca, que aprende y que, sobre todo, persiste para seguir brillando con luz propia. El triste final de Quantateltu, una lección de honor y legado. En la vida de los grandes íconos, a menudo se cree que el final es solo el cierre de una historia, pero en el caso de Quantateltu, el desenlace fue mucho más que un punto final. Fue una lección profunda sobre la fragilidad humana, la búsqueda incansable de la verdad y la nobleza de mantener el honor aún en las circunstancias más oscuras. Su historia, marcada por el éxito, el amor, la polémica y el talento inigualable, tuvo un cierre inesperado, doloroso y lleno de enseñanzas que resonarán para siempre en los corazones de quienes lo admiraron. El mundo parecía tenerlo todo: juventud, belleza, fama, reconocimiento internacional y una carrera en constante ascenso. Pero detrás de ese brillo se escondían batallas personales que pocos llegaron a comprender por completo. El precio de la fama, las heridas no sanadas y las decisiones difíciles crearon un torbellino que finalmente llevó a un desenlace que nadie pudo anticipar.
El triste final de Quantateltu no es solo la historia de una estrella que se apagó, sino el reflejo de la complejidad de ser humano en un mundo que a menudo juzga sin conocer. A pesar del dolor y la tristeza, la manera en que enfrentó sus últimos días habla de un hombre íntegro, que jamás permitió que las sombras borraran la luz de su esencia. Su familia, amigos y seguidores lo recuerdan no solo por su talento, sino por su humildad, su pasión y la forma en que enfrentó la adversidad con dignidad y coraje. Su legado no se mide solo en premios o aplausos, sino en la huella profunda que dejó en la cultura, en la actuación y en el corazón de millones hoy. Al cerrar este capítulo, es imposible no sentir un respeto inmenso por Quantateltu, un hombre que, a pesar de todo, mantuvo siempre su honor intacto y enseñó que el verdadero valor no está en la fama pasajera, sino en la verdad que llevamos dentro. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la resiliencia y la capacidad de amar y ser amado más allá de las luces y las cámaras. Así, el triste final de Quantateltu se transforma en una poderosa enseñanza, una llamada a valorar cada momento, a enfrentar la vida con valentía y a honrar siempre la esencia que nos hace únicos. Su nombre quedará grabado no solo en la historia del entretenimiento, sino en el alma de quienes creen en la fuerza del espíritu humano para trascender incluso las circunstancias más difíciles. Si te impactó esta historia y quieres conocer más relatos que revelan la verdad detrás de las estrellas, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y acompañarnos en este viaje donde desenterramos las vidas que pocos se atreven a contar. Aquí, la verdad siempre brilla y el respeto es nuestro sello. Gracias por ser parte de esta comunidad que honra la vida y la historia con el corazón abierto.